Mi nombre es Felipe Buendía Cortés, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 1901-2473. El reto a desarrollar es el número 5, denominado la responsabilidad del Estado mexicano, correspondiente al módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre de mi asesora educativa es la doctora Cintia Montserrat Zacarías López. Este reto consiste básicamente en desarrollar dos casos y dar respuesta a los cuestionamientos que se plantean, es decir, si existe responsabilidad por parte del Estado. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre las citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este supuesto, considero que sí existe responsabilidad del Estado mexicano, en virtud de que incurrió en una violación al derecho a la libertad personal, de conformidad con el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Asimismo, también existe violación al derecho de garantías judiciales, ya que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente e independiente e imparcial. Igualmente, se estaría violando el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, en virtud de que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Siguiendo este razonamiento, también existe violación al derecho de la libertad de conciencia y de religión, ya que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, es decir, a la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias, sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. Finalmente, considero que existe violación al derecho de libertad de pensamiento y de expresión, en virtud de que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. Por lo tanto, sí existe responsabilidad por parte del
Estado mexicano en el caso número 1. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, se impondría un arresto de 36 horas. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio y lo detuvo, y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este supuesto, si bien es cierto que el Estado puede hacer uso del derecho de suspensión de garantías, también lo es que dicha disposición solo puede aplicarse en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, y que no entrañen en discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Por lo tanto, considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado, toda vez que estaría violando el derecho a la libertad personal, ya que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. No obstante lo anterior, en ese mismo orden de ideas, nadie puede ser sometido o detenido o encarcelado arbitrariamente. Asimismo, toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. Y lo más importante, el derecho que tiene todo ser humano, esto es, nadie será detenido por deudas. En conclusión, la responsabilidad del Estado radica en los supuestos de violación a los derechos humanos, en estos dos casos que se han planteado, es decir, de una obligación, ya sea por una acción u omisión de una norma convencional o consuetudinaria que le obliga. Dicha responsabilidad se encuentra establecida por tratados o convenciones, principios o reglas de costumbre internacional. Gracias.